Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos seguís en este podcast de Todo empieza y acaba en ti. Y hoy de nuevo pues una entrevista, bueno, más que una entrevista, una charla entre dos personas, dos mujeres que se conocen ya desde hace mucho, mucho tiempo, con una relación muy bonita. Yo siempre la identifico así, me parece que Alicia, bueno, creo que es del mismo sentir. Entonces, bueno, hoy me hace mucha ilusión traerosla, porque ella para mí ha sido como la persona que de alguna forma, como que me introdujo en el desarrollo personal, en tener más conciencia de mi crecimiento personal, de cómo conectarme conmigo misma, de cómo empezar a conocerme, de cómo saber quién soy. Y más allá de eso, incluso todo mi lado, toda mi vertiente de canalización también vino de su mano. Porque yo me acuerdo una de las primeras sesiones que yo hice con ella, que me dijo, tú es que eres muy creativa, tú tienes que canalizar. Y yo decía, perdona, aquí una financiera de toda la vida ejecutiva canalizando. Bueno, pues esta es ella, esta es Alicia. Entonces os la presento formalmente. Ella es Alicia Hidalgo. Bienvenida, Ali, bienvenida. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte, eso me encanta. Un placer. Pues como os decía, Alicia Hidalgo, ella es escritora. En breve ya veréis la publicación de su libro. Yo sí puedo, también lo pondré por aquí, por el podcast o por Instagram, para que lo tengáis en cuenta, porque yo estoy absolutamente convencida de que será maravilloso y más allá de una lectura entretenida, una lectura de aprendizaje y de desarrollo personal, que me parece, Ali, que quizás después también pues habrá del libro, porque con lo poquito que me has explicado, me parece que también de alguna forma tiene como ese aspecto, ¿verdad?, de autoconocimiento. Justamente tiene el aspecto de las herramientas base de empezar a conocerme. ¿Por qué? Porque el libro es como, o se diseña como un caballo de Troya. Para poder llegar en un lenguaje coloquial, no es el lenguaje carca espiritual que estamos tan acostumbrados en un sector tan cerrado. Pues intenta abrir esa mentalidad a ver que una forma de introspección, una forma de autoconocimiento nos puede llevar a un estado mucho más como de amor, relajado con nosotros mismos y nos puede dar un beneficio por unas simples pautas diarias. Entonces, de eso se trata. Fíjate que era de lo que queríamos hablar, ¿no? Ahora os explico, ¿eh? Pero de esto era de lo que queríamos hablar y fíjate tú que está como tan fácil, ¿no? Es que está en el libro. O sea, Total. hoy es como aquello del, hoy voy a hablar de mi libro, pues lo mismo. No, hombre, espero que no. Pero la parte más importante es que yo creo fervientemente que cualquier forma de paz dentro de la persona está siempre entrelazada con el autoconocimiento y no un autoconocimiento estipulado. No se tiene que seguir una línea o marcar una forma concreta. Es simplemente el aprender a escucharnos, el aprender a atendernos, el aprender a que nuestro cerebro pues tenga ese efecto tan bonito que ya tiene de por sí, que es la metacognición, esa capacidad de observar qué pensamos y así poder desidentificarnos de nuestro pensamiento, porque lo que nos da dolor básicamente es aquello que concebimos como correcto o incorrecto. Entonces, poder salir de esas fórmulas tan cuadriculadas que todos contenemos y que son la base del sufrimiento, en realidad nos puede dar una oxigenación de nosotros mismos. En realidad, cuando las personas dicen necesito sentirme mejor, no es porque la situación o la actuación externa me condicione. Puedo estar en la peor situación externa y saber aprovecharla y vivirla de una forma coherente a cómo me siento, con lo cual exprimirle paz. Sin embargo, la misma situación, una situación muchísimo más ligera, para otra persona puede ser un colapso completo. De eso se trata, de que nosotros aprendamos, como siempre digo, a hacer surf. Es decir, dentro de lo que es la vida, porque las olas no van a detenerse jamás. Y es lo bonito, justamente, la energía es cambiante, con lo que no vamos a intentar que el mundo sea un encefalograma plano, porque eso significa ya no estamos. Entonces, la parte más bonita de nuestra intervención en este plano es aprender a hacer surfear.
Vale, pues justo de esto es la intención primordial, ¿no? De hablar hoy contigo y que tú puedas darnos esas pautas, ¿no? Porque, como comentábamos antes de empezar el podcast, ¿no? La idea de hacer estas intervenciones, este podcast ha sido siempre ir dando como herramientas para que las personas, para que cada uno nos podamos ir autogestionando personalmente, emocionalmente, más allá de que evidentemente fuera tenemos un montón de herramientas, ¿no? De terapeutas, psicólogos, en fin, un montón, ¿no? De cosas que podemos acceder y que nos pueden ir genial. Pero, como te decía, la idea del podcast era pues buscar esas herramientas. Entonces, hasta ahora hemos ido hablando de herramientas que hacen como más referencia al aspecto mental, al aspecto físico, energético, emocional, pero yo creo que a este podcast y en general para las personas que lo puedan escuchar es como que puede faltar la base sobre la cual, ¿no?, puedes empezar a aplicar esas herramientas, ¿no?, que hemos ido dando, decir, pues va, bien, como me encuentro así, voy a aplicar esta o voy a aplicar esta otra. La cuestión es, esa base es cómo parto de ese conocimiento de mí misma para saber lo que necesito en cada momento. Entonces, esto es lo que te pido, a ver si tú nos puedes orientar en ese sentido. La parte más interesante, como tú bien dices, es que muchas veces nosotros acabamos por sentir el emocional que tenemos en cada momento como una verdad absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, ese oleaje me va a arrastrar. Según el oleaje, si yo estoy por así decirlo, en contra de ese oleaje, me va a revolear incluso y me va a dejar suspendido mentalmente en esa situación. Lo primero que entenderíamos en todo momento es aceptar nuestro emocional como una base natural. ¿Mm? Ese sería el primer término. No, por así decirlo, no confundir nuestra identidad con las emociones que sintamos en cada momento. Y ahí es donde aparece lo que nosotros llamamos el observador, el que es capaz de observarse a sí mismo. En el momento que yo puedo observar desde un plano mucho más objetivo mis pensamientos, mis situaciones, en realidad le estoy sacando fuerza a todo lo que verdaderamente estoy integrando en mi emocional como una verdad absoluta. Esa sería la primera parte tan importante. ¿Por qué? Porque imaginaros, por ejemplo, que para mí es importante que Meli me salude en inglés y va y me saluda en castellano, ¿vale? Puede ser que para mí procure rechazo. Es incoherente, sin embargo lo ha procurado. No puedo negar el rechazo que me ha procurado. Sin embargo, la primera base es darme cuenta de ese rechazo. ¿De acuerdo? Yo Total. podría hacer ver que no pasa nada, que entiendo que me hayas saludado en otro idioma, sin embargo, tengo que ver mi expectativa que marcaba que me saludaras en inglés. ¿Sí? Ese sería el primer paso. Si no estoy atenta a mí misma, en realidad me será muy difícil poder darme cuenta y podré tener un estado emocional incoherente a la situación real. ¿Se entiende bien? O sea, sería como que el primer paso absolutamente de todo sería darme cuenta, siempre estar muy atenta a qué es lo que siento en cada momento o cuál es la emoción que se despierta en mí en función pues, de mi exterior, ¿no? De lo que vivo, de lo que percibo. ¿Es eso? O incluso conmigo mismo, es decir, puede ser que una mañana no me levante feliz y no tenga un motivo aparente, pero puedo darme cuenta de mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque ese estado de ánimo va a venir reflejado por muchísima información inconsciente que no voy a poder controlar. Naturalmente, yo nutriré una expectativa respecto a una persona concreta, a una situación o incluso a mí misma, que no sabré el foco, no sabré de dónde viene, pero sin embargo sí que me producirá un estado de ánimo. Esto es lo principal. ¿Por qué? Porque el darle veracidad a la emoción implica que firmo serias inconsciencias en mí. Imaginaos, por ejemplo, que para mí es indispensable que Amelia se acuerde de algo concreto en nuestra relación. Si ella no lo recuerda, ¿vale? Eso activará en mí un dolor. Ese dolor puede procurar X relaciones emocionales en mi interior. Si yo las firmo, estoy realmente recabando una resistencia en una relación. Simplemente la recabo desde mi parte, pero al darle veracidad estoy sosteniendo la relación entre las dos con un hecho real, solo para mí.
O sea, cuando dices para los que están escuchando, cuando tú dices las firmo, yo siento unas emociones y las firmo, ¿qué es bien? ¿Qué quiere decir las firmo? Les doy una realidad completa. Hay, por ejemplo, una lectura que para mí es una de mis preferidas, que es Los Cuatro Acuerdos. Ese libro maravilloso que nos habla de las 4 formas entendibles de cómo tenemos que gestionar nuestro mundo, porque en realidad nosotros le estamos dando veracidad a todo lo que ocurre en mi interior, que viene a través de mi percepción. Es decir, todo lo que veo está siempre sugestionado por mi propia experiencia, con lo cual no veo la realidad. Solamente veo aquello que para mí es reconocible. Es decir, si hay un gesto concreto, yo lo leo de la manera que yo pretendo leerlo inconscientemente. En el momento que ese movimiento provoca un emocional en mí, que será directo, cuando yo creo fervientemente en ese emocional como real, estoy firmando, estoy sentenciando la realidad desde mi punto de vista. Con lo que hago es cerrar mi conciencia a mi única percepción. Estoy separándome de la percepción real. Estoy eliminando posibilidades de ampliar mi conciencia. ¿Se entiende bien ahora? Sí, y entonces en ese caso, vale, con lo que nos dices, ¿no? Digo, vale, pues me estoy dando cuenta de que esto me está afectando de esta forma, pero prescindo de firmarlo, es decir, prescindo de darle veracidad. Ahí el siguiente paso, ¿cuál es? Porque dices, vale, de acuerdo, o sea, a mí me ha hecho daño que ella me hable en inglés, ¿no? Pues que Ali, por ejemplo, me hable en inglés, utilizando tu ejemplo. Y ahora siento el dolor, la verdad es que me siento pues dolida porque ella me ha hablado de esta forma. Entonces digo, ay no, ahora recuerdo que no le voy a dar veracidad a esto, no lo voy a firmar, no lo firmo. ¿Cómo Vale, ¿qué puedo hago no con eso? firmarlo? ¿Cómo puedo no firmarlo de verdad? La primera parte es observar que ha habido una alteración en mí. Esa es la primera parte, con lo cual tengo que estar atento a mí, no al exterior, a lo que produce todo aquello en mí. A partir de ahí necesito la siguiente herramienta, que es la responsabilidad. Esa maravillosa palabra en realidad contiene mucho más, por así decirlo, liberación de la que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, que en muchas nomenclaturas podemos advertirla como el perdón, es el entendimiento claro de que la percepción es única e intransferible. ¿Qué significa? Que delante de una situación, tú y yo, que tenemos una relación estrecha, ¿vale? A pesar de que nos conozcamos muchísimo, tú tienes tu percepción y yo la mía. Tu percepción proviene de tu inconsciente, que tiene un 95% de ideas y creencias que has adoptado durante tu existencia, y yo tengo mi inconsciente, que tiene su 95% de creencias adoptadas, y como la palabra real dice, es inconsciente, no nos damos cuenta. En esta relación se están mezclando dos inconscientes, con lo cual la percepción que surja a mi consciente, que es un mero 5% de mí, siempre va a estar suscitada por ese inconsciente, es decir, todas las experiencias anteriores adquiridas, con lo que provocará en todo momento que la percepción tenga una diferencia bastante notoria entre tú y yo. Es decir, incluso lo podemos ver cuando en familias hay hermanos que se han criado en las mismas circunstancias, en las mismas creencias, en las mismas formas, y no hay ninguna similitud. El contenido inconsciente es tan completamente diferente que la percepción hace que sea completamente dispar. Por ejemplo, podemos ver en situaciones familiares donde un hermano ha recibido un input concreto y le ha fomentado una emoción concreta, y a otro hermano en la misma situación le ha fomentado una emocionalidad diferente o incluso opuesta. En ese momento es cuando nos damos cuenta de que la percepción es individual, no hay posibilidad. ¿Qué ocurre? En el momento que yo puedo darme cuenta de mi propia percepción, el hecho de poder responsabilizarme de ello hace que libere de la relación, de la situación o del acontecimiento todo el dolor que eso puede significar para mí. Entiendo perfectamente que no sé qué significa. Para ello debo estar en observación constante, permitir mi emocional, permitirlo del influjo que me da y a partir de ahí responsabilizarme de él por completo.
En el momento que me responsabilizo, no es que puedo llegar a saber lo que contengo en mi inconsciente, será inviable. Solo tengo un 5% de conciencia, no puedo descubrir un 95% de inconsciente. Pero sí que me voy a descubrir a través de todas las emulsiones emocionales que provoque cada situación, cada encuentro o cada devenir en mi día a día. Esa es la forma del autoconocimiento más simple que existe. Responsabilización, perdona. La responsabilización es tan importante que lo que hace es que aborte la lucha en mí. ¿Qué significa? Nosotros siempre decimos algo que mucha gente nos dice, sí, la ley del espejo, qué divertida, ¿vale? Dejarme aportar a la ley del espejo, que la ley del espejo no significa que si yo me encuentro a alguien incoherente es que yo sea incoherente, ¿vale? No quiere decir eso. Quiere decir simplemente que lo que emana de mí emocionalmente ante lo que yo tengo delante sí es propio. Yo siempre pongo un ejemplo muy elocuente para mi gusto, porque si viene alguien y me insulta, por lo natural puede salirme rabia, ¿vale? Si esa persona me insulta y a mí me sale rabia, podemos pensar que esa persona ha venido a darme rabia. Ha venido y me ha provocado esa rabia. Aparentemente esto es lo lógico que pasa en nuestra sociedad. Ajá. Sin embargo, si yo no tuviera rabia en mi inconsciente, sería imposible que me provocara nada. Con lo cual implica que si yo solo contuviera amor en mi inconsciente, esa persona vendría y me insultaría de la misma forma y yo me preocuparía por ella. ¿Estás bien? Sin embargo, cuando expone mi rabia ante mi conciencia, el más natural parece ser que sea dársela, responder con esa rabia que yo siento que me viene desde el exterior. Sin embargo, si yo la contengo, es que es propia. ¿Qué hago entonces con esa emoción? En el Claro, momento que exacto, sí, de parte, ¿qué hago con eso? correcto. En el momento que yo puedo observarla, que yo puedo responsabilizarme de mi contenido, naturalmente no intentaré anularla de mí porque es parte de mí. Me permitiré expresarla. Con la persona en cuestión, ¿qué va? Si la persona en cuestión tiene su inconsciente, yo tengo el mío, yo soy la encargada de poder ver mi inconsciente y ella el suyo si quiere. Pero yo quiero enamorarme de mi inconsciente porque esa es la única forma de estar en paz, con lo que realmente podré permitir cada emulsión dándole su espacio y su lugar. La parte más bonita es que las emociones no tienen ni tiempo ni espacio, con lo que simplemente, como nosotros decimos, es el software del animal que somos. ¿Vale? En el momento que nosotros tenemos un software que responde para el estado de supervivencia, permitirlo desde la responsabilidad extrema aplica que no tengo que ponerle lógica, no necesito racionalizarlo, necesito entenderlo. Puedo permitirlo conmigo misma. Muchas veces las herramientas para poder admitir las emociones pues pueden ser la escritura, pueden ser la música, puede ser la expresión, que ya he visto en muchos podcasts contigo que realmente hay herramientas para poder liberar la base emocional y permitirla. Justamente lo que estamos haciendo con esas herramientas es amar nuestro inconsciente. ¿Qué ocurre si no nos responsabilizamos de él al 100%? Que en realidad tendremos bucles vivenciales, es decir, que repetiremos escenas constantemente para poder amar aquello que contenemos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que nos alteran de una forma determinada? Jefes que no nos entienden, personas que no nos reconocen, relaciones no fructíferas. En realidad nos están evocando constantemente esa manera de poder ver mi propio interior, la frustración acumulada, la forma de, por así decirlo, tristeza no vivida, la forma de ira incontrolable. Es decir, todo ello está congelado en mi inconsciente y resulta que no le doy paso, no lo permito. Con lo que en ese momento, el darle su espacio desde la observación, paso por la responsabilidad, le permito la experiencia de lo que soy internamente y surte el amor directo. Y una vez que surge el amor directo, se entiende que si estamos conscientes y presentes y siempre en esta práctica, es como que poco a poco podemos conseguir que es esa cuestión concreta, por ejemplo, ¿no? El saludo en inglés, por decir, porque nos entendamos todos, ¿no? Llegará un momento que ya no dejará de tener ese impacto tan doloroso, tan hiriente. Bueno, llegará el momento que ni lo perciba.
A mí me encanta porque de alguna forma lo que lo que has explicado es el título del podcast. Es el todo empieza y acaba en ti. O sea, es que te estaba escuchando y pensaba, Es así. es así. Y además de una realidad tan extrema que muchas veces lo que nos engañan nuestros 5 sentidos, es decir, que nos hacen ver el mundo separado de nosotros mismos, obvian el hecho de que yo solo puedo ver lo que contengo. Con lo cual, aquello que realmente yo estoy exponenciando en el exterior, solo puedo percibir aquello que me es resonante. ¿Vale? Con lo que no olvidemos que somos un campo electromagnético, con lo cual un imán. Y eso aplica directamente a que nos vamos a ver en situaciones que para nuestro inconsciente son familiares. ¿Cuánta más resistencia hay? Más viviremos esas situaciones, porque esto es como el juego aquel tan gracioso de psicología que dice no mires una oca blanca. Así. Se dibuja en la mente una oca blanca directa. En ese momento lo que estamos haciendo es rechazar una parte de nosotros que está emulsionando en nuestro campo electromagnético, por eso lo estamos viviendo. Eso implica que en realidad lo que estoy es aprendiendo a amarme a través de la situación. Hay muchas personas que me dirán, y entonces cuando yo me encuentro con alguna persona que siento dolor, ¿debo experimentarla quedándome? Puedo hacer lo que yo quiera, soy libre en todo momento, si para mí la responsabilidad está en primer término. A ver, Porque ¿cómo has dicho esto? imagínate, por ejemplo, a una persona que pues tiene algún tipo de pesar con una relación, ¿vale? Si nos vamos a las relaciones sentimentales lo veremos muy claramente, ¿vale? Imaginaros pues una persona que se siente controlada por otra, ¿de acuerdo? En realidad no podemos decir que la maltrate, sin embargo sí que es una forma de coacción, ¿vale? ¿En qué momento estamos atrayendo una persona que necesita controlarme para sentirse bien? ¿Quién lo está atrayendo? Podemos ver perfectamente como, yo no lo he incidido, yo no he intentado que esa persona llegue a mí, porque es más, la versión o la percepción que yo tenía de esa persona al inicio de la relación era otra que he ido descubriendo con el tiempo. Sin embargo, esa fórmula tan bonita de poder liberar las energías que hay en mi interior que están atrayendo eso, esa persona me está dando una gran oportunidad. Abrazar roles internos de dependencia, de necesidad que habitan en mí. Y eso aplica directamente a que, por supuesto que yo no tengo que mantener esa relación, no es necesario, está fuera del amor a mí mismo, ¿de acuerdo? Pero me sentiré atrapada en esas situaciones si no tomo la responsabilidad completa sobre mi estado emocional. Si se lo atribuyo a la otra persona, ¿vale? Muchas veces nos encontramos en sesiones, bucles personales, ¿no? Es decir, muchísimas. Sean en trabajo, sean en familia, y lo que nos damos cuenta es que hay una adicción a un estímulo hormonal. ¿Se entiende bien esto? ¿Cómo es esto? Es decir, si para nosotros es recurrente el sentirme poco apreciado, eso va a tener un estímulo de memorias hormonales en mí, con lo cual inconscientemente iré buscando ese propio estímulo. O sea, ahora ya estamos dando un paso más en lo que estás explicando. Yo necesitaría un podcast de 4 o 6 horas contigo, porque claro, ahora ya o sea, lo que propones es que incluso la biología, ¿no? Nuestro físico también interviene en toda esta expresión, ¿no? En la expresión del... Somos una unidad. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros estímulos físicos están procesados por un inconsciente. En el momento que nosotros nos permitimos esa responsabilidad, nos damos cuenta de lo que estamos creando. Es la posibilidad de responsabilizarnos para poder elegir. Muchas veces las personas vienen y te preguntan, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo tomar libertad en una relación? ¿O cómo puedo tomar libertad de decisión en mi vida? En realidad esa libertad primero pasa por la conciencia, es decir, el darme cuenta. Segundo, pasa por la responsabilización absoluta de la percepción. Y tercero, por el amor que ello provoca. Con lo cual se eliminan por completo los juicios y las culpas
en base a los apegos, ¿vale? De volver a tener ese estímulo constante de una realidad que ya conozco. Ya sabes que para mí uno de los que mejor explica la biología humana es nuestro amado Dispensa, ¿vale? Y Dispensa lo explica muy claro. En el momento que nosotros estamos en la mente, estamos generando un bucle de hábito. ¿Qué significa? Cuando pienso, no puedo pensar nada de lo que yo no haya vivido ya, con lo cual el día de hoy será idéntico al de ayer. En el momento que permito simplemente el sentir, la pulsión cardíaca, en realidad me abriré el campo de todas las posibilidades, no estaré sometido a mi inconsciente. Para llegar a ese punto, como decimos, nosotros tenemos una mente pensante que le hemos dado una voz y está todo el día estimulada, ¿vale? Y en realidad eso ha sido simplemente un ejercicio de hábito. Nosotros hemos estado habituados a pensar, a darle voz a esa maquinaria. Y creemos además que esa voz somos nosotros mismos. En el momento que nosotros nos identificamos con esa voz, todo lo que dice esa voz es cierto. Sin embargo, esa voz solo dice lo que ya conoce, el estímulo que reconoce y que busca incesantemente. Con lo que en el momento que yo, por ejemplo, entienda que el trabajo no me gusta, tengo que levantarme, ir a la oficina, ver los mismos caretos de siempre. En realidad, lo que estoy anulando es mi libertad. Cuando yo, de una forma coherente con mi propia intención, abogo por la responsabilidad que me hace levantarme e irme a la oficina, anulo cualquier resistencia y permito la libertad de elección. Para ello sí que es muy importante mantener una práctica constante de esa autoobservación sin ningún tipo de análisis. Eso puede parecer. Pero es que esto ya es de máster, Ali. No. Y para ello siempre recomendamos que se practique, por así decirlo, la presencia. Que se practique esa forma de respiración consciente, del inicio a la meditación, por supuesto guiada al principio, ¿vale? Para pasar a estar en una presencia absoluta en todo lo que hacemos cuando podamos. Es decir, si yo puedo coger un bolígrafo y darme cuenta de lo que siento, de cómo es el bolígrafo, aunque esté un minuto, lo que le he dado a mi sistema de supervivencia es un reposo absoluto. Con lo que mi sistema de cardio ha inundado mi propio campo. Ya he roto el hábito, he roto el bucle. Por eso te decía que es como de máster, a lo que me refería, es fundamentalmente decir, claro, el ser capaz de poder retirar la mente y el análisis de nuestro día a día. Entonces, ahora aprovechando que has entrado precisamente en eso, ¿no? En la presencia, en cómo estar, ¿no? Como separados o como fuera, no separados, pero sí dándole presencia más al sentir, al corazón, que eso al fin y al cabo es estar en presente, porque ahí es como que los pensamientos quedan anulados y cambiamos la mente y el pensamiento por el sentir, lo que estamos sintiendo. Esa sería, lo digo para ir recogiendo ya un poco de... para acabar dando como unas pautas como muy concretas, ¿vale? Para que las personas puedan comenzar, ni que sea a conocer y a practicar esos pequeños tips que comiencen a ver como resultados en ese desarrollo. Eso es lo que es interesante. Que las personas tengan su propia experiencia, porque nosotros podemos decir mucha teoría, pero hasta que la persona no experimenta nada. Entonces, para ello tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos dos sistemas activos. El sistema de supervivencia, que son las memorias adquiridas, y el sistema cardio, que es la pulsión natural de lo que nuestra energía marca o nuestro corazón dicta, ¿de acuerdo? En esa forma, nosotros siempre vamos a abogar porque la persona pueda vivir en coherencia cardíaca, que significa en la unificación con el mismo, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, todo en una unidad, ¿de acuerdo? Para poder, por así decirlo, practicar o iniciar la conciencia respecto a esa fórmula, lo que marcamos siempre, como decía, es el estado del observador, ¿vale? Cuando nosotros vamos en el día a día y vamos pensando, estamos fuera del día a día. No estamos viviendo más que en la línea del tiempo, lo que pasó ayer o lo que espero que pase. Lo que dice el de fuera o aquello que me importa que los demás piensen.
Cualquier forma de resultado, cualquier forma de juicio sobre mí va a estar imperante. Sin embargo, cuando en realidad me permito estar en presencia, que significa en atención plena a aquello que acontece en este exacto segundo, en realidad mi mente analítica se detiene por completo. No pueden coexistir las dos voces. Tengo que elegir por una o por otra. Una de las formas más claras y fáciles de poder llegar a permitir la observación entre las dos voces, esa que analiza y esa que siente, es a través de la respiración. Cuando nosotros nos centramos en la respiración, hay una respiración, por ejemplo, que para mí en este caso me parece fantástica, que es la de coherencia cardíaca, inventada por un psiquiatra estadounidense, que en realidad lo hizo para bajar el nivel de estrés de las personas de Occidente. Y eso provoca en sí que, por ejemplo, esta respiración se practique con un cronómetro. ¿Vale? Necesitamos tener un cronómetro delante que lo marcamos en 3 minutos. Cada minuto debe contener 6 respiraciones, con lo cual vamos a tener una inhalación, ¿vale? Y una exhalación contenida naturalmente en 6 segundos. Eso hará que me quepan en cada minuto 6 respiraciones. Al minuto siguiente 6 más y al minuto siguiente 6 más. Solo este ejercicio, 3 veces al día como si fuera una meditación. Lo que vamos a hacer es bajar la frecuencia mental. Vamos a ignorar o a, digamos, a apartar la atención de nuestra fórmula mental para permitir la atención del cardio. Esa es la forma de imposición de la coherencia cardíaca. Cuando nosotros continuamos en esa práctica diaria, constante, lo que hacemos realmente es devaluar esa firma de nuestros pensamientos, con lo cual de nuestras emociones ancladas en el pasado, en aquello que conozco, y permito que mi cardio lleve el timón. Otra de las respiraciones. Y desde ese cardio estar absolutamente en presencia y no estar, como explicabas tú antes, hacia adelante y hacia atrás, enredado en la mente. O sea, si estás analizando. Okay. En el momento que estamos en presencia, porque si yo estoy mirando un cronómetro, coordinando mis respiraciones, no puedo estar en otro sitio que no sea en presencia. ¿Vale? La parte graciosa de nuestra analítica es que no funciona si estamos con lo que tenemos que estar en este momento. Si yo estoy describiendo verbalmente este boli, no puedo pensar. ¿Qué os parece? No, está claro. Con lo cual es muy fácil. La parte más importante es que yo pueda estar en conciencia plena en mi presente tanto tiempo como pueda. ¿Vale? ¿Qué haré? Iré invadiendo el espacio donde he tomado atención a mi elucubración mental, a esa voz que he aprendido a tener, a esa voz que le he aprendido a dar por mí misma a los pensamientos que provocan esa emulsión emocional, dándome a entender que mi percepción es real, con lo cual no puedo salir de ella. ¿Sí? Quiero salir de ella, en muchas ocasiones quiero salir de ella. ¿Por qué? Porque no me gusta esta sensación que tengo a lo mejor de víctima o de tener que ayudar a todo el mundo simplemente para que me quieran. Quizá no es la forma donde yo me siento bien, pero por un montón de aspectos de mis propios pensamientos, mis propios juicios no puedo salir. En el momento que yo atiendo en prioridad a mi cardio, sabré entregar a través de mí, no por encima de mí. Eso es muy importante. Cuando estamos atendiendo a nuestro cardio, como tú dices, ahí podríamos decir que estamos en una sensación de paz interior. Siempre. Ahí en ese cardio no hay nada más. ¿Vale? La parte más graciosa es cuando lo descubrimos, ¿vale? Porque muchas veces descubrimos la respiración y eso nos conduce a un estado de paz inmediato. ¿Vale? Luego hay, por ejemplo, otra respiración que para mí es muy importante, es la 4-7-8. Es una respiración que digamos que se generó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, porque vivir en una trinchera no debe ser muy fácil. ¿Vale? Naturalmente, el poder descansar, el poder estar un poquito cuerdo, llevó a que se pudieran o se tuvieran que tomar herramientas de presencia para que en realidad el cerebro no dañara. Y ahí realmente la 4-7-8 se fomentó en ese estado. La 4-7-8 es simplemente una respiración donde contando mentalmente estoy atento a la inspiración, al sostenimiento de la respiración y a la exhalación. Con lo que en 4 tiempos inhalo, sostengo en 7 tiempos
y exhalo en 8 tiempos. Claro, estoy contando mentalmente. Como digo, la mente no puede bifurcarse. No puedo estar contando y pensando. Esa es la clave, básicamente. Imaginaos que, por ejemplo, me pongo a fregar los platos describiendo toda la actuación que tiene en mis manos. No estaré en otro lugar que no sea en ese. Esa presencia es lo que nosotros llamamos la meditación activa. Sí que es bueno acompañarse de la meditación pasiva, que no es la presencia, sino es el estado presente. Eso implica aprender a tomar otra conciencia de mi estado mental. Es decir, yo puedo estar en una mente proactiva analítica, es decir, estado de supervivencia, o puedo estar en una mente completamente plácida, que es el estado de presente. La atención presente. Ahí sí que para iniciarnos en la meditación buscaremos que la persona resuene con lo que está haciendo. Es decir, hay personas, por ejemplo, que salen a caminar y están contemplativas. Hay personas que hacen ejercicio y se sienten en el momento presente. Hay personas que se sientan a escuchar música y se dejan conducir por ella. Hay personas que se ponen una meditación guiada y se permiten la visualización que guían. Todo eso es estado de presente. Lo que estamos haciendo es despistarnos de aquello que por hábito tenemos instaurado, que es la analítica, es decir, la situación de supervivencia constante. Si os fijáis, vamos siempre como si viniera un león a atacarnos. Eso sí. Entonces, porque el sistema de supervivencia le damos más valor del que requiere. Ok, a ver, ostras, es que claro, bueno, ya lo sabes, yo con estos temas, yo aquí me estaría hablando contigo, bueno, in eternis. Y además me parece que tú y yo además es que tampoco no tenemos fin, ¿no? Es como empezar a hablar y no acabar. Pero bueno, para ir concluyendo y para ir haciendo un poquito de resumen, yo te digo como yo lo he percibido, como yo lo puedo entregar a las personas que nos escuchan. Perfecto. Tú me dices, ¿vale? Si hay alguna cosa hay que matizar. Yo creo que de todo lo que nos has explicado, yo me quedo con la metacognición, que es esa posición que podemos dar como un paso atrás y estar en la observación, ¿no? De lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de cómo nos sentimos, ¿vale? Podría ser de lo que estamos pensando, ¿vale? Es como una disociación, ¿no? El podernos ver desde otro lugar, no desde el hecho que está ocurriendo en ese momento. Aprender o estar más presentes en nosotros mismos desde la responsabilidad de que todo lo que sucede en nuestra vida empieza y acaba en nosotros mismos, es decir, no poner en el otro, ¿no? No hacerlo responsable de algo que no ha generado él, porque simplemente no se podría dar en nosotros o no lo podríamos sentir o vivir de una forma determinada si no existiese ya previamente en nosotros, ¿no? Correcto. O sea, tenemos metacognición, responsabilidad y luego la parte de distinguir conscientemente y en esa práctica entre cardio y mente. Y una buena forma de poder hacerlo y ponerlo en práctica sería la meditación y dentro de la meditación con las pautas que tú has dado, esos dos tipos de meditación distintas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Me he dejado algo? Bordado. Sí, porque además son pautas muy sencillas. Sí que es verdad que para generar un bucle de hábito necesitamos constancia. Es decir, eso sí que en realidad la constancia no debe ser una lucha, que implica que si yo me pongo unas pautas de que voy a respirar con la coherencia cardíaca 3 veces al día y me olvido una, no pasa nada, a la siguiente sigo, ¿vale? Si insisto y lucho, será la resistencia, con lo cual dejaré de respirar conscientemente, ¿vale? Eso es importante. Es como dar un paso atrás, ¿no? Sí, tiene que ser un juego todo lo que hagamos, tiene que ser divertido, no nos va a llevar a ninguna circunstancia más que amarnos, con lo cual no tenemos ninguna prisa porque eso ya es, ya nos amamos. Es un poco como distinguir también entre lo que es el esfuerzo y lo que es la voluntad, ¿no? Correcto. Ok. Muy bien, Ali, nos quedamos sin tiempo. Ya. Entonces, bueno, te quiero agradecer mucho, mucho. No descarto que podamos hacer más intervenciones así, porque me parece que son súper interesantes, que aportan un montón y yo creo que pueden ayudar a las personas, ¿no? A encontrar claridad en ellas mismas de una forma pues como muy, muy natural y muy amena y muy entretenida. Bueno, esa es nuestra intención siempre. Claro. Exacto. Entonces, te agradezco profundamente este ratito de hoy.
que llevamos de conversación. Y entonces, bueno, y después a todos los que nos escucháis, recordaros que, bueno, después abajo en el cajetín os pondré un poquito más de Alicia para que la podáis contactar. Bueno, es que ella no he hecho una presentación como con cal, o sea, ortodoxa, como Dios manda, pero bueno. Alicia ya es Alicia Hidalgo Cortés, y es, además de escritora, que pronto tendremos noticias de su libro, ya os iré avisando. Además de escritora, ella se dedica a la canalización, entre otras cosas, es formadora, bueno, másters en neurociencia, bueno, en fin, es que... Podríamos decir que nos lo pasamos bien. Exactamente. Pero bueno, no quiero dejar de decir esto, que tiene un bagaje, bueno, además es que simplemente escuchándolo hablar ya lo podéis de alguna forma percibir, ¿no? Gracias, Alicia. No, gracias infinito a ti. Es decir, abrir estos espacios para mí son la forma de poder dar esa cercanía que tan necesaria es a cosas que parecen muy extrañas y que son muy simples. Muy bien. O sea, muchísimas gracias por tu espacio. Gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos prontito. Gracias a todos igualmente. Un beso.